El frío se colaba por las ventanas de la iglesia mientras Valentina se miraba al espejo, alisando por enésima vez el delicado encaje de su vestido de novia. Sus ojos color miel reflejaban una mezcla de ilusión y nerviosismo. Después de 5 años de relación con Ricardo, finalmente había llegado el día con el que tanto había soñado. Sus damas de honor revoloteaban a su alrededor, ajustando el velo y comentando lo hermosa que se veía. Su madre, con lágrimas en los ojos, le colocó la gargantilla de perlas que había pertenecido a su abuela. «¿Estás lista, mi niña?», preguntó su padre desde la puerta. El hombre de cabello entrecano y mirada serena extendió su brazo, listo para acompañarla al altar. Valentina asintió, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El momento había llegado. La marcha nupcial comenzó a sonar y las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. Los invitados se pusieron de pie, girándose para contemplar a la novia. El pasillo central estaba decorado con rosas blancas y velas que iluminaban tenuemente el recinto. Al fondo, junto al altar, Ricardo esperaba con una sonrisa. Valentina avanzó con paso firme del brazo de su padre, saludando con la mirada a familiares y amigos que habían venido de todas partes para acompañarla en ese día especial. Su mejor amiga, Sofía, le guiñó un ojo desde la primera fila, dándole ánimos silenciosos. Todo parecía perfecto, como sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, algo no encajaba. Mientras se acercaba al altar, Valentina notó que Ricardo intercambiaba miradas con alguien entre los invitados. Una mirada cómplice que duró apenas unos segundos, pero que le provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Trató de ignorar esa sensación, convenciéndose de que eran solo nervios. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló sobre el amor y el compromiso, sobre la fidelidad y el respeto mutuo. Valentina escuchaba atentamente, apretando el ramo de rosas blancas entre sus manos enguantadas. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó sus manos y comenzó a hablar con voz temblorosa. «Valentina, desde que te conocí supe que eras especial», dijo, pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Sus ojos no la miraban directamente, sino que parecían perdidos en algún punto lejano. Fue entonces cuando el teléfono de Ricardo comenzó a vibrar en el bolsillo de su traje. Un detalle insignificante que pasaría desapercibido en cualquier otra circunstancia, pero no en este momento. Ricardo se tensó visiblemente, y en un gesto automático, metió la mano en el bolsillo para silenciarlo. El sacerdote carraspeó, incómodo por la interrupción, y continuó con la ceremonia. Si hay alguien presente que conozca algún impedimento para que esta unión se realice, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió a esas palabras fue roto por el sonido de unos tacones avanzando por el pasillo central. Los invitados se giraron, sorprendidos. Una mujer de cabello oscuro y vestido rojo caminaba con determinación hacia el altar. Valentina la reconoció al instante. Isabel, la compañera de trabajo de Ricardo, aquella de la que él siempre hablaba con admiración profesional. «Yo tengo algo que decir», anunció Isabel con voz clara y firme. Sus ojos se clavaron en Ricardo, quien había palidecido visiblemente. «No puedo permitir que esta boda continúe basada en una mentira». Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. Valentina sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿De qué está hablando?», preguntó, dirigiéndose más a Ricardo que a la recién llegada. Isabel sacó su teléfono móvil y mostró la pantalla. «¿Por qué no le explicas tú mismo lo que significa este mensaje que me enviaste hace 10 minutos?» Ricardo intentó arrebatarle el teléfono, pero Isabel fue más rápida. «Te estoy esperando en el hotel como acordamos. No puedo esperar para empezar nuestra nueva vida juntos después de esta farsa», leyó en voz alta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Las miradas de todos los presentes se alternaban entre ella, Ricardo e Isabel, expectantes ante el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. «Es verdad», logró articular Valentina, con un hilo de voz. Las lágrimas amenazaban con desbordar sus ojos, pero se mantuvo firme, dignidad intacta frente al golpe que acababa de recibir. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la de Valentina. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. El ramo de rosas blancas cayó al suelo con un ruido sordo. «Llevo meses intentando romper con esto», murmuró finalmente Ricardo. Pero no encontraba el momento adecuado. «No quería hacerte daño». Una risa amarga escapó de los labios de Valentina. «¿No querías hacerme daño? ¿Y esperaste hasta el altar para humillarme delante de todos nuestros seres queridos?» La tensión en la iglesia era palpable. Los padres de Valentina se acercaron, dispuestos a llevársela de allí cuanto antes. Pero ella levantó una mano, deteniéndoles. Con una calma que sorprendió a todos, incluida a ella misma,
Se quitó el anillo de compromiso y lo depositó en la mano de Ricardo. Gracias, dijo con voz serena. Las miradas confusas se posaron sobre ella. Gracias por mostrarme tu verdadera cara antes de cometer el peor error de mi vida. Y entonces, ante la atónita mirada de todos los presentes, Valentina hizo algo que nadie esperaba. En lugar de derrumbarse o huir avergonzada, recogió la cola de su vestido, se dio media vuelta y caminó con paso decidido hacia la salida de la iglesia. No había lágrimas en su rostro, sino una determinación que nunca antes había sentido. Al llegar a las puertas, se detuvo un instante y miró por encima del hombro. La imagen de Ricardo junto a Isabel, rodeados de murmullos y miradas de reproche, quedó grabada en su memoria. Pero en lugar de sentir dolor, sintió una extraña sensación de liberación. Esto no acaba aquí, pensó mientras salía a la calle bañada por el sol de la tarde. Mi historia apenas comienza. Lo que Valentina no sabía en ese momento, mientras caminaba descalza por las calles de la ciudad aún vestida de novia, era que aquella traición que parecía el fin de todo, sería en realidad el comienzo de una aventura que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente estábamos destinados a vivir. La noche había caído sobre la ciudad, cuando Valentina llegó al pequeño apartamento de Sofía. Sus pies descalzos estaban sucios y adoloridos después de caminar varias cuadras bajo las miradas sorprendidas de los transeúntes. El vestido de novia, antes inmaculado, ahora mostraba manchas de polvo en los bordes. Sofía abrió la puerta y, sin necesidad de palabras, la envolvió en un fuerte abrazo. Te vi salir de la iglesia, murmuró Sofía mientras la guiaba al interior. Sabía que vendrías aquí. El apartamento era acogedor, decorado con plantas y fotografías que reflejaban la personalidad bohemia de su amiga. Valentina se dejó caer en el sofá, sintiendo por primera vez el peso de lo ocurrido. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron salida, y lloró hasta quedarse sin aliento mientras Sofía le acariciaba el cabello en silencio. ¿Cómo pudo hacerme esto?, sollozó Valentina cuando finalmente pudo hablar. 5 años juntos. Todo estaba planeado, nuestro futuro, la casa que íbamos a comprar. Sofía le tendió una taza de té caliente. Siempre tuve mis dudas sobre Ricardo, confesó. Había algo en su forma de mirarte, como si nunca estuviera completamente presente. Pero no quise decir nada porque parecías tan feliz. Valentina bebió un sorbo de té, dejando que el calor reconfortara su cuerpo entumecido. En las últimas horas había pasado del shock a la tristeza, y ahora sentía una rabia que crecía en su interior. Lo peor es que todos lo sabrán, dijo, pensando en su trabajo en la agencia de publicidad, donde era conocida por su perfeccionismo y profesionalidad. Seré la comidilla de la oficina. La pobre Valentina, abandonada en el altar. No te abandonaron en el altar, corrigió Sofía con firmeza. Tú fuiste quien se marchó, con la cabeza alta. Eso es lo que todos vieron. El teléfono de Valentina no había dejado de sonar durante todo el camino. Llamadas de su madre, de su hermana, incluso de Ricardo. Lo había silenciado sin molestarse en responder. Ahora lo sacó de la pequeña bolsa que llevaba y vio que tenía más de 50 mensajes sin leer. Mi madre debe estar destrozada, murmuró, sintiéndose culpable por no haberla llamado. Ella y papá pusieron todos sus ahorros en esa boda. Les llamé cuando saliste de la iglesia, la tranquilizó Sofía. Les dije que estabas conmigo y que necesitabas tiempo. Lo entienden, Val. Solo quieren saber que estás bien. Valentina asintió, agradecida por tener una amiga como Sofía. Siempre había estado ahí, en los buenos y malos momentos, desde que se conocieron en la universidad 10 años atrás. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valentina después de un largo silencio. Una parte de mí se siente aliviada, como si hubiera escapado de algo sin saberlo. Sofía la miró con curiosidad, animándola a continuar. Estos últimos meses, Ricardo había cambiado. Estaba distante, siempre trabajando hasta tarde, siempre con excusas para no pasar tiempo juntos. Yo lo atribuí al estrés de la boda, a su ascenso en la empresa. Pero ahora me pregunto cuánto tiempo llevaba engañándome con Isabel. La mención de aquel nombre hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Isabel, con su vestido rojo y su mirada desafiante. La mujer que había destruido su día perfecto pero que, paradójicamente, también la había salvado de un matrimonio basado en mentiras. Necesito saber la verdad, decidió Valentina, incorporándose. Necesito saber cuánto tiempo ha durado esto, quién más lo sabía, si alguna vez me quiso de verdad o si todo fue una farsa desde el principio. Val, no creo que sea buena idea obsesionarse con eso ahora, advirtió Sofía. Lo importante es que te cuides, que te des tiempo para sanar. Pero Valentina ya no la escuchaba.
Se había levantado y caminaba de un lado a otro del salón, su mente trabajando a toda velocidad. El shock inicial había dado paso a una determinación que ni ella misma reconocía. Mi jefe me debe vacaciones, dijo de pronto. Voy a tomarme un tiempo, lejos de aquí, lejos de todo esto. ¿A dónde irías?, preguntó Sofía, sorprendida por el cambio repentino en la actitud de su amiga. Valentina se detuvo frente a una fotografía que colgaba en la pared del apartamento de Sofía. Era una imagen de ambas en la playa, durante un viaje que habían hecho 3 años atrás a un pequeño pueblo costero llamado Cabo de Luna. Había sido un viaje improvisado, después de que Valentina rompiera brevemente con Ricardo por una discusión que ahora parecía insignificante. Aquellos días habían sido de los más felices y libres de su vida. A Cabo de Luna, respondió con decisión. ¿Recuerdas esa pequeña casa de huéspedes donde nos alojamos? La señora Carmen, que nos preparaba esos desayunos increíbles. Sofía asintió, recordando perfectamente aquel lugar pacífico donde el tiempo parecía detenerse. Podría quedarme allí unas semanas, recuperarme, pensar en qué hacer con mi vida, continuó Valentina. Lejos de las miradas de lástima, lejos de los chismes. No es mala idea, concedió Sofía después de reflexionar un momento. Pero no creo que debas ir sola, no en tu estado actual. Vendré contigo, dijo una voz desde la puerta de la cocina. Ambas se giraron sorprendidas. Era Laura, la hermana menor de Sofía, que acababa de llegar al apartamento. Con su cabello corto y su estilo desenfadado, Laura siempre había sido la rebelde de la familia, la que seguía su propio camino sin importar lo que dijeran los demás. He estado escuchando, admitió Laura, acercándose. Y creo que es exactamente lo que necesitas, Val. Un cambio de aires, tiempo para pensar. Y yo podría acompañarte. ¿No tienes clases?, preguntó Sofía, frunciendo el ceño. Laura estaba en su último año de arquitectura y sus estudios siempre habían sido prioritarios. Estamos en semana de proyectos libres, explicó Laura. Puedo trabajar desde cualquier lugar. Además, añadió con una sonrisa misteriosa, Cabo de Luna tiene algunas construcciones históricas que me interesan para mi trabajo final. Valentina miró a Laura con gratitud. Siempre la había considerado como una hermana pequeña, y la idea de tener compañía en ese momento de crisis la reconfortaba. ¿Estás segura?, preguntó. No quiero arruinar tus planes. Completamente segura, afirmó Laura. Además, será como en los viejos tiempos, cuando íbamos las 3 de aventuras en verano. Sofía suspiró, resignada pero también aliviada de que su hermana pudiera acompañar a Valentina. Supongo que es lo mejor. Yo no puedo irme de la ciudad ahora mismo, tengo el proyecto de la campaña nueva. Está decidido entonces, dijo Valentina, y por primera vez en ese día terrible, una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Nos iremos mañana mismo. Lo que ninguna de las 3 podía imaginar en ese momento era que aquel viaje improvisado a Cabo de Luna no sería simplemente una escapada para sanar heridas. En aquel pequeño pueblo costero, entre calles empedradas y el rumor constante del mar, Valentina estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían por completo su percepción de lo ocurrido en la iglesia. Secretos que la conectarían con su pasado de formas inesperadas y que la pondrían en el camino de personas que transformarían su futuro para siempre. Aquella noche, mientras dormía inquieta en el sofá de Sofía, tuvo un sueño extraño. Se veía a sí misma caminando por la playa de Cabo de Luna, con el vestido de novia ondeando al viento. En la distancia, una figura la observaba. No era Ricardo, ni Isabel, sino alguien a quien no lograba reconocer pero que le resultaba extrañamente familiar. La figura le hacía señas, como invitándola a acercarse, a descubrir algo importante que había estado oculto a la vista todo el tiempo. Valentina se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas del apartamento, anunciando el inicio de un nuevo día. Un día que marcaba el comienzo de un viaje que iba mucho más allá de la distancia física entre la ciudad y Cabo de Luna. Un viaje hacia el centro de sí misma. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Valentina y Laura a Cabo de Luna. El pequeño pueblo costero, con sus casas encaladas y sus calles estrechas que desembocaban en el mar, se había convertido en un refugio inesperado. La señora Carmen, dueña de la casa de huéspedes, las había recibido con la misma calidez que años atrás, sin hacer preguntas cuando notó la tristeza en los ojos de Valentina. Los primeros días transcurrieron en una rutina tranquila. Largas caminatas por la playa al amanecer, café en la terraza con vistas al mar, tardes explorando los rincones del pueblo. Poco a poco, el color regresaba a las mejillas de Valentina, y las noches de llanto se hacían más espaciadas. Laura cumplía su promesa de trabajar en su proyecto final,
fotografiando las antiguas construcciones de piedra que salpicaban el paisaje, algunas de ellas con siglos de historia. Fue durante una de esas excursiones cuando conocieron a Daniel, un historiador local que colaboraba con el pequeño museo del pueblo. Un hombre de unos 40 años, con el pelo entrecano y ojos que reflejaban una inteligencia tranquila. Se ofreció a mostrarles algunos lugares que no aparecían en las guías turísticas, y Laura aceptó encantada, viendo una oportunidad para su trabajo. «Deberías venir con nosotros», había insistido Laura aquella mañana mientras Valentina permanecía en la cama, hojeando distraídamente un libro. «Te hará bien salir, conocer algo nuevo». Valentina había cedido más por complacer a su amiga que por verdadero interés. Pero la visita a la antigua capilla en lo alto del acantilado había despertado algo en ella. Mientras Daniel explicaba la historia del edificio, con sus leyendas de pescadores y amores imposibles, Valentina sintió una extraña conexión con aquel lugar. Como si ya hubiera estado allí antes, aunque sabía que no era posible. «Este lugar tiene algo especial», comentó a Daniel cuando quedaron a solas un momento, mientras Laura fotografiaba unos detalles del altar de piedra. «Dicen que la capilla guarda secretos», respondió él con una sonrisa enigmática. «Que quienes vienen aquí con el corazón roto encuentran respuestas». Valentina había reído, creyendo que se trataba de una de esas historias que se inventan para atraer turistas. Pero esa noche, el sueño volvió. La misma playa, el mismo vestido de novia ondeando al viento, la misma figura misteriosa haciéndole señas. Solo que esta vez, la figura se encontraba junto a la capilla del acantilado. A la mañana siguiente, sin decir nada a Laura, Valentina regresó sola a la capilla. El lugar estaba desierto, bañado por la luz dorada del amanecer. Se sentó en uno de los bancos de madera, contemplando el altar donde siglos de marineros habían rezado antes de hacerse a la mar. «Sabía que volverías», dijo una voz a sus espaldas. Valentina se sobresaltó. Era Daniel, que entraba por la puerta con un fajo de papeles antiguos bajo el brazo. «Vengo aquí cada mañana», explicó él, sentándose a su lado. «Estoy catalogando los archivos de la capilla. Cartas, registros de matrimonios, historias de naufragios». «¿Historias de amor?», preguntó Valentina, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Daniel la miró como si pudiera leer algo en su rostro que ella misma desconocía. «Las más interesantes», respondió finalmente. «¿Quieres verlas?». Así comenzó una rutina que se prolongaría durante los días siguientes. Cada mañana, Valentina se encontraba con Daniel en la capilla. Él le mostraba documentos, fotografías amarillentas, cartas de amor escritas por manos temblorosas antes de partir al mar. Historias de separaciones y reencuentros, de traiciones y perdones, de secretos guardados durante generaciones. Laura observaba estos encuentros con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Ten cuidado», le advirtió una noche mientras cenaban en el pequeño restaurante del puerto. «Apenas conocemos a Daniel. Solo estamos hablando de historia», se defendió Valentina, aunque sabía que había algo más. Una conexión que iba creciendo entre ellos, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Fue en la víspera de cumplirse un mes desde la fallida boda cuando todo cambió. Valentina había bajado a la playa al atardecer, necesitando estar sola con sus pensamientos. Las llamadas de Ricardo no habían cesado en todo ese tiempo, y aunque había conseguido ignorarlas al principio, cada vez le resultaba más difícil. «Necesitamos hablar», decía su último mensaje. «Hay cosas que no sabes, cosas que tienes derecho a conocer». ¿Qué más necesitaba saber? El daño ya estaba hecho. O eso creía ella. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte cuando vio a Daniel caminando hacia ella por la orilla. Llevaba algo en la mano, un sobre amarillento que parecía antiguo. «Encontré esto hoy», dijo sin preámbulos, sentándose junto a ella en la arena. Estaba oculto detrás de una piedra suelta en el altar de la capilla. «Creo que deberías verlo». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía en blanco y negro y una carta. La fotografía mostraba a una joven pareja en lo que parecía ser la década de 1950. El hombre, vestido con uniforme militar, abrazaba a una mujer que sonreía a la cámara. A su espalda se veía la misma playa donde ahora se encontraban Valentina y Daniel. «Mira el reverso», indicó él con voz tensa. Valentina dio la vuelta a la fotografía. Un nombre escrito con tinta descolorida por el tiempo le hizo contener la respiración: Elena Torres y Gabriel Mendoza, 1952. «Torres», murmuró. «Mi segundo apellido». «Lee la carta», urgió Daniel. Con dedos temblorosos, Valentina desdobló el papel amarillento. La escritura era elegante, femenina, aunque en algunos puntos la tinta se había corrido,
como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras se escribía. Mi querido Gabriel, comenzó a leer en voz alta. Cuando recibas esta carta, ya habré partido. No puedo seguir con esta farsa, sabiendo que tu corazón pertenece a otra. La boda está arreglada, nuestras familias esperan, pero yo no puedo atarte a un matrimonio sin amor. Valentina dejó de leer, sintiendo que el aire le faltaba. Las similitudes con su propia historia eran demasiado inquietantes. Elena Torres era mi abuela, dijo finalmente, recordando las historias familiares. Pero ella no se casó con ningún Gabriel. Se casó con mi abuelo, Antonio Vega. Tuvieron a mi madre y... Sigue leyendo, insistió Daniel, con una intensidad en la mirada que Valentina no había visto antes. La carta continuaba describiendo cómo Elena había descubierto la relación secreta de Gabriel con la hermana de su mejor amiga, cómo había decidido romper el compromiso pese a la presión familiar, cómo había decidido marcharse del pueblo para siempre. No te odio, concluía la carta. Solo espero que algún día entiendas que el amor verdadero no puede construirse sobre mentiras, y que al liberarte a ti, también me libero yo. Siempre tuya, Elena. Valentina levantó la vista de la carta, con el rostro pálido. Mi abuela nunca habló de esto, murmuró. Siempre nos contó que había conocido a mi abuelo en la ciudad, después de dejar el pueblo para estudiar. Hay más, dijo Daniel, sacando otro sobre de su chaqueta. Esto lo encontré en los registros del antiguo hospital del pueblo. Este segundo sobre contenía un certificado médico a nombre de Elena Torres, fechado 3 meses después de la carta. El diagnóstico, escrito en terminología médica de la época, tardó un momento en cobrar sentido para Valentina. Estaba embarazada, susurró, sintiendo que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Cuando dejó a Gabriel, cuando se fue del pueblo, estaba esperando un hijo. Tu madre, confirmó Daniel con voz suave. Y hay algo más que debes saber sobre Gabriel Mendoza. En ese preciso instante, el teléfono de Valentina vibró en el bolsillo de su pantalón. Un nuevo mensaje de Ricardo. Pero esta vez, junto al texto, había una fotografía. Una fotografía de un hombre mayor, sonriendo a la cámara junto a Ricardo. Un hombre que guardaba un asombroso parecido con el joven del uniforme militar. Mi abuelo quiere conocerte, decía el mensaje de Ricardo. Hay algo importante que debe confesarte antes de morir. Algo sobre tu familia, sobre tu abuela Elena. Por favor, Valentina, no por mí, sino por la verdad que ambos merecemos conocer. Valentina levantó la vista hacia Daniel, que la observaba con una mezcla de compasión y ansiedad. ¿Cómo supiste dónde buscar?, preguntó con un hilo de voz. ¿Cómo encontraste precisamente estas cartas, estos documentos? Daniel tomó aire, como si se preparara para revelar algo que había mantenido oculto todo este tiempo. Porque Gabriel Mendoza también es mi abuelo, dijo finalmente. Y creo que la historia que comenzó hace 70 años entre nuestros abuelos no ha terminado todavía. Creo que está a punto de alcanzar su clímax, aquí y ahora, con nosotros. El sol terminaba de hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. A lo lejos, las luces de un coche aparecieron en el camino que llevaba a la playa. Valentina se puso de pie, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía, sin necesidad de confirmación, quién venía en ese coche. Y sabía que el momento de enfrentar la verdad, toda la verdad, había llegado finalmente. El coche se detuvo a pocos metros de donde se encontraban Valentina y Daniel. La arena amortiguó el sonido de las puertas al cerrarse, pero la tensión en el aire era tan palpable que Valentina podía sentirla como una presión en el pecho. No una, sino dos figuras se recortaban contra el último resplandor del crepúsculo. Ricardo, caminando con pasos vacilantes, y tras él, un hombre mayor que avanzaba apoyado en un bastón. Valentina, la voz de Ricardo sonaba diferente, despojada de la seguridad que siempre lo había caracterizado. Gracias por estar aquí. Ella no respondió. Su mirada estaba fija en el anciano, en sus facciones que, pese a las arrugas y el paso del tiempo, conservaban un eco inconfundible del joven del uniforme militar de la fotografía. Gabriel Mendoza, se presentó el hombre mayor, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Sus ojos, de un azul desvaído por la edad, se iluminaron al verla. Te pareces tanto a ella, a tu abuela Elena. Valentina retrocedió un paso, sintiendo que la realidad se desdibujaba a su alrededor. Todo era demasiado rápido, demasiado intenso. No entiendo nada, murmuró, mirando alternativamente a Ricardo y a Gabriel. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra boda? ¿Con Isabel? ¿Con tu traición? Ricardo abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por una tercera persona que se acercaba por el camino que llevaba a la playa.
Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies cuando reconoció a la recién llegada. Isabel, la misma mujer que había interrumpido su boda, ahora caminaba hacia ellos con expresión grave. No debería estar aquí, dijo Daniel, dando un paso al frente como si quisiera proteger a Valentina. Esto es entre nosotros. Te equivocas, respondió Isabel, deteniéndose junto a Gabriel y tomándolo suavemente del brazo para ayudarlo a mantenerse en pie. Esto nos concierne a todos. Fue entonces cuando Valentina notó el parecido. Sutil, pero innegable. Isabel y Daniel compartían la misma forma de ojos, el mismo gesto al hablar. Su mente, acelerada por la adrenalina, conectó los puntos antes de que nadie pudiera explicarlo. Son hermanos, dijo, y no era una pregunta. Daniel asintió lentamente. Medio hermanos, en realidad. Mismo padre, diferentes madres. Y Gabriel es vuestro abuelo, continuó Valentina, recordando lo que Daniel le había revelado minutos antes. Pero eso no explica por qué. ¿Por qué arruiné tu boda?, completó Isabel con voz firme. Créeme, nunca fue mi intención hacerte daño. Solo intentaba evitar que la historia se repitiera. Un silencio denso cayó sobre el grupo. Las olas rompían contra la orilla con un ritmo constante, ajenas al drama humano que se desarrollaba en la playa. Será mejor que nos sentemos, sugirió Gabriel, señalando hacia unas rocas cercanas. Es una larga historia, y mis viejos huesos ya no soportan estar de pie demasiado tiempo. Se acomodaron en semicírculo, como actores en un extraño teatro con el mar como telón de fondo. Valentina sentía que se había convertido en espectadora de su propia vida, como si todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su familia, sobre el amor, estuviera a punto de ser reescrito. Todo comenzó hace más de 70 años, en este mismo pueblo, empezó Gabriel con voz quebrada por la emoción y la edad. Yo amaba a tu abuela Elena con toda mi alma, Valentina. Éramos jóvenes, teníamos toda la vida por delante, y estábamos prometidos. Pero la engañaste, interrumpió Valentina, recordando la carta. Con la hermana de su mejor amiga. Gabriel cerró los ojos, como si el recuerdo aún le causara dolor. Las cosas no son siempre lo que parecen. Elena encontró cartas, fotografías, que sugerían una relación entre Lucía, la hermana de su amiga, y yo. Pero la verdad era mucho más complicada. Mi abuela, intervino Isabel, Lucía estaba enamorada de Gabriel desde que eran niños. Lo amaba en silencio, sabiendo que él solo tenía ojos para Elena. Cuando Gabriel se alistó en el ejército y fue enviado al frente durante algunos meses, Lucía vio su oportunidad. Falsificó cartas, continuó Gabriel. Manipuló fotografías. Era una artista talentosa, y en aquella época no era tan difícil engañar a alguien que quería creer lo peor. Valentina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. ¿Estás diciendo que mi abuela dejó al hombre que amaba por una mentira? ¿Que se fue del pueblo, que construyó toda una nueva vida basada en un engaño? Y se llevó consigo un secreto, añadió Gabriel, mirándola directamente a los ojos. Estaba embarazada de mí cuando se marchó. Nunca lo supe, no hasta décadas después. Para entonces, ambos habíamos rehecho nuestras vidas. Yo me había casado con otra mujer, tuvimos un hijo, el padre de Daniel e Isabel. Elena se casó con tu abuelo, quien aceptó a tu madre como propia, sin que nadie más supiera la verdad. Ricardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la mano de Valentina. Ella no la retiró, demasiado aturdida por las revelaciones para reaccionar. Cuando mi abuelo descubrió la verdad, hace 5 años, comenzó a buscar a la familia de Elena, explicó Ricardo. Así fue como nos conocimos, Valentina. En aquella conferencia de marketing en Madrid. No fue casualidad. El mundo de Valentina se detuvo por un instante. ¿Qué estás diciendo? Que nuestro encuentro fue planeado, admitió Ricardo, la culpa visible en su rostro. Mi abuelo me había hablado de ti, de la nieta de Elena, de cómo eras la viva imagen de tu abuela cuando era joven. Me pidió que te conociera, que intentara acercarme a ti para, eventualmente, reunir a las familias que deberían haber estado unidas desde el principio. Valentina retiró su mano bruscamente, como si el contacto quemara. ¿Todo fue una mentira? Nuestros 5 años juntos, los planes, el amor que decía sentir por mí. No, la vehemencia en la voz de Ricardo la sorprendió. Al principio, sí, me acerqué a ti por petición de mi abuelo. Pero me enamoré de ti, Valentina. De verdad. Cada momento que pasamos juntos, cada promesa, cada sueño compartido, todo eso fue real. ¿Y entonces por qué me traicionaste con Isabel en nuestra boda? La pregunta salió como un grito desgarrado del pecho de Valentina. ¿Por qué arruinarlo todo en el último momento?
Isabel y Ricardo intercambiaron una mirada cargada de significado. Porque descubrimos algo más, reveló Isabel. Algo que cambió todo el panorama la noche antes de la boda. Del bolso que llevaba, Isabel extrajo una carpeta con documentos antiguos. Abrió uno de ellos y se lo tendió a Valentina con manos temblorosas. Es una prueba de ADN, explicó Isabel mientras Valentina examinaba el documento con incredulidad. Mi padre, el hijo de Gabriel, y tu madre. No entiendo, murmuró Valentina, aunque una parte de ella comenzaba a vislumbrar la terrible verdad. El resultado muestra un 25% de coincidencia genética, continuó Isabel, con voz cada vez más tensa. El porcentaje que correspondería si fueran medio hermanos, completó Daniel, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Tu madre y nuestro padre comparten el mismo padre, Gabriel. La revelación cayó como una bomba sobre Valentina. Eso significaría que Ricardo y yo somos primos, confirmó Ricardo, con una mezcla de dolor y alivio en el rostro. Cuando Isabel descubrió esto en los archivos médicos de su padre, me lo comunicó de inmediato. No podíamos permitir que nos casáramos, Valentina. No así. Y montasteis toda esa escena en la iglesia. La incredulidad daba paso a la ira en la voz de Valentina. Me humillasteis delante de todos en lugar de hablar conmigo en privado. Intenté hablar contigo la noche anterior, se defendió Ricardo. Pero estabas con tus amigas, con los preparativos finales. No me dejaron verte. Es tradición que el novio no vea a la novia antes de la boda, ¿recuerdas? Valentina recordaba. Ella misma había insistido en mantener esa tradición, creyendo que les traería buena suerte. Cuando llegué a la iglesia, intenté decírtelo antes de que empezara la ceremonia, continuó Ricardo. Pero todo sucedió tan rápido. Estabas tan hermosa, tan feliz. No encontré el valor hasta que fue casi demasiado tarde. Así que le pedí a Isabel que interrumpiera la boda, concluyó. Fue la única forma que encontramos de evitar un error aún mayor que el que cometieron nuestros abuelos. Valentina se levantó bruscamente, necesitando espacio para procesar todo lo que acababa de escuchar. Las olas rompían con más fuerza ahora, como si el mar mismo resonara con la tormenta que sentía en su interior. Su mundo había dado un vuelco completo en cuestión de minutos. Toda mi vida ha sido una mentira, murmuró, abrazándose a sí misma mientras miraba hacia el horizonte oscuro. Mi madre nunca supo quién era su verdadero padre. Mi abuela se llevó ese secreto a la tumba. Gabriel se incorporó con dificultad, rechazando la ayuda de Isabel. Con pasos lentos pero decididos, se acercó a Valentina. Tu abuela hizo lo que creyó mejor para proteger a su hija, dijo con voz quebrada por la emoción. Y sí, se equivocó al no decirme que estaba esperando un hijo mío. Me robó la oportunidad de ser padre de tu madre, de verte crecer. Pero no puedo culparla. Ella creía que la había traicionado. Valentina se giró para mirarlo, viendo en sus ojos envejecidos un dolor que había persistido durante más de 7 décadas. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué esperar tanto tiempo para buscarla, para buscarme? Porque solo descubrí la verdad cuando Lucía, en su lecho de muerte, confesó lo que había hecho, respondió Gabriel. Para entonces, Elena ya había fallecido. Pero supe que tenía una hija, y que esa hija tenía una hija. Tú, Valentina. Mi única oportunidad de hacer las paces con el pasado. Ricardo dio un paso adelante. Cuando mi abuelo me contó esta historia, sentí que tenía la responsabilidad de ayudarlo. Por eso acepté conocerte. Pero nunca imaginé que terminaría enamorándome de ti ni que descubriríamos que somos primos. Un silencio pesado cayó sobre la playa. El ruido de las olas parecía amplificarse en la oscuridad. Necesito ver esa prueba de ADN, dijo finalmente Valentina, extendiendo la mano hacia Isabel. Necesito estar segura. Isabel le entregó el documento, pero había algo extraño en su expresión, una sombra de duda o inquietud que Valentina no supo interpretar. Mientras examinaba el papel bajo la luz de su teléfono móvil, Daniel se acercó y miró por encima de su hombro. Espera, dijo de pronto, señalando una fecha en la esquina del documento. Esta prueba se realizó hace 3 años. Valentina levantó la mirada, confundida. ¿3 años? Pero Ricardo dijo que lo descubrieron la noche antes de la boda. Todas las miradas se volvieron hacia Ricardo, cuyo rostro había palidecido visiblemente. Ricardo, la voz de Gabriel tenía ahora un tono de advertencia. ¿Qué está pasando aquí? Ricardo pasó una mano por su cabello, un gesto que Valentina conocía bien. Lo hacía siempre que estaba acorralado, cuando no podía seguir mintiendo. Lo supe desde el principio, confesó finalmente. Cuando el abuelo me habló de ti, investigué por mi cuenta.
Encontré los registros médicos, conecté los puntos. Sabía que éramos primos desde antes de conocerte. La revelación golpeó a Valentina como una bofetada. ¿Y aún así saliste conmigo? Me pediste matrimonio sabiendo que no podíamos casarnos. Porque te amaba, exclamó Ricardo con desesperación. Creí que podría encontrar una forma de resolver esto, de cambiar las pruebas, de ocultar la verdad para siempre. Pero cuando llegó el momento de la boda, no pude hacerlo. No pude condenarnos a vivir con ese secreto. Isabel dio un paso adelante, situándose entre ambos. Yo tampoco lo supe hasta la noche anterior a la boda, aclaró. Cuando me lo contó, le dije que tenía que decírtelo, que merecía saberlo. Pero él tenía miedo de perderte. Así que montaron esa escena, intervino Daniel, las piezas encajando en su mente. Un engaño para ocultar otro engaño. Gabriel se dejó caer pesadamente sobre una roca, el peso de la situación pareciendo sumar años a su ya avanzada edad. Todo vuelve a repetirse, murmuró. Las mentiras, los secretos. Fue entonces cuando Laura apareció corriendo por el camino que llevaba a la playa. Había estado buscando a Valentina durante horas, preocupada por su larga ausencia. «Valentina», gritó, deteniéndose en seco al ver al grupo reunido. «¿Qué está pasando aquí?» Antes de que nadie pudiera responder, sacó un sobre de su bolsillo. «Acaba de llegar esto a la casa. Es para ti, urgente». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró un único documento, un certificado médico reciente, con el logotipo del hospital de la ciudad donde vivía antes de venir a Cabo de Luna. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto, deteniéndose en una línea que hizo que su mundo se tambaleara por tercera vez en un solo día. «Estoy embarazada», anunció con voz apenas audible. «De 8 semanas». Las miradas de todos convergieron en su rostro pálido a la luz de la luna, y luego en Ricardo, que había caído de rodillas sobre la arena. El amanecer encontró a Valentina sentada sola en la pequeña terraza de la casa de huéspedes, con una taza de té entre las manos que ya se había enfriado. La noche anterior, después de la impactante revelación en la playa, todos habían regresado en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Ricardo había intentado hablar con ella, pero Laura, protectora como siempre, se había interpuesto. «Ya ha tenido suficiente por hoy», le había dicho con firmeza. «Mañana será otro día». Y ahora era mañana. Un nuevo día que traía consigo la responsabilidad de decidir qué hacer con todas esas verdades que habían salido a la luz. Con la vida que crecía dentro de ella. El sonido de pasos en la escalera la alertó. Era Daniel, con el cabello húmedo por la ducha y expresión cansada, como si tampoco hubiera dormido. «Buenos días», saludó, dudando si sentarse junto a ella. Valentina asintió levemente, invitándolo a acompañarla. «He estado pensando toda la noche», comenzó ella, mirando hacia el mar que se extendía en el horizonte. «Sobre el destino, sobre cómo las decisiones que tomamos, incluso las mentiras que contamos, tienen consecuencias que se extienden durante generaciones». Daniel permaneció en silencio, dándole espacio para ordenar sus pensamientos. «Mi abuela Elena huyó de una mentira, pero creó otra al ocultar la verdad sobre mi madre», continuó Valentina. «Ricardo me conoció por una mentira, pero encontró un amor real. Y ahora yo tengo que decidir si quiero seguir esa cadena o romperla de una vez por todas». «¿Qué has decidido?», preguntó finalmente Daniel. Valentina sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, la primera en muchos días. Que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el mejor comienzo. Esa tarde, en el pequeño salón de la casa de huéspedes, todos se reunieron nuevamente. Gabriel, Isabel, Ricardo, Laura, Daniel y Valentina. Pero esta vez, no había secretos entre ellos. «He pedido otra prueba de ADN», anunció Valentina con voz tranquila. «Una que incluya a todos nosotros. Necesito estar completamente segura de nuestros vínculos antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro». Ricardo, que había permanecido en un rincón, dio un paso adelante. «Sé que no merezco tu perdón», dijo, «pero quiero que sepas que, sea cual sea el resultado, estaré ahí para apoyarte, para apoyar a nuestro hijo, de la forma que tú decidas». Valentina asintió, agradeciendo silenciosamente su compromiso. Su relación romántica podría haber terminado, pero el vínculo que los unía, fuera familiar o paternal, permanecería para siempre. «No podemos cambiar el pasado», intervino Gabriel, su voz cargada de emoción. «Pero podemos aprender de él. Elena y yo fuimos separados por una mentira, y eso marcó el destino de nuestras familias. No cometan el mismo error. Sea cual sea la verdad que descubran, enfréntela juntos, con honestidad». 3 meses después,
Valentina contemplaba el atardecer desde el acantilado junto a la antigua capilla. Su vientre comenzaba a mostrar los primeros signos de su embarazo, y una paz que no había sentido en mucho tiempo la envolvía. Los resultados de las pruebas habían llegado hacía un mes. Ricardo y ella no eran primos. La manipulación de los documentos había sido obra de Isabel, quien, enamorada en secreto de Ricardo desde hacía años, había visto en su inminente boda una oportunidad para separarlos. Había alterado las fechas y los porcentajes de coincidencia genética, jugando el mismo papel que lucía 70 años atrás. La historia se había repetido, en efecto, pero esta vez con un final diferente. Porque a diferencia de Elena y Gabriel, Valentina y Ricardo habían tenido una segunda oportunidad para conocer la verdad. No habían retomado su relación. La confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. Pero habían acordado criar juntos a su hijo, formar una familia diferente pero unida por el amor hacia esa nueva vida. Daniel se había convertido en un buen amigo, un vínculo con el pasado de su familia que Valentina valoraba profundamente. E Isabel, después de confesar su engaño, había emprendido un largo viaje, buscando su propia redención. En cuanto a Gabriel, había encontrado cierta paz al conocer a la nieta de su amada Elena, y al saber que sería bisabuelo. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos, había dicho. Valentina acarició su vientre suavemente mientras los últimos rayos del sol teñían el mar de dorado. La traición en su boda, que en su momento le había parecido el fin de su mundo, había sido en realidad el comienzo de algo nuevo, de un viaje que la había llevado a descubrir verdades ocultas durante generaciones y, sobre todo, a descubrirse a sí misma. A veces, pensó mientras emprendía el camino de regreso al pueblo, es necesario que todo se derrumbe para poder construir algo más fuerte, más verdadero, sobre los escombros. Y mientras caminaba bajo el cielo que se llenaba de estrellas, Valentina supo que, por primera vez en mucho tiempo, avanzaba en la dirección correcta. No hacia un final feliz de cuento de hadas, sino hacia algo más valioso, una historia real, con todas sus imperfecciones y verdades, pero suya al fin.